Espero esta plática sea de gran utilidad para ustedes y la realidad es que llegue a profundidad en cuanto al tema que estamos manejando. Antes que nada, les doy la cordial bienvenida, esperando todos se encuentren muy bien, agradeciendo el tiempo de conexión que nos están proporcionando, así como el tiempo que nos están brindando para conocer un poquito más sobre este tema. Vamos a colocar unas reglas de convivencia. Les pido de la manera más atenta puedan mantener el micrófono en silencio para evitar alguna interferencia de audio y al finalizar la capacitación se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Es importante que si durante la plática también se les ocurre, no sé, algún comentario o alguna duda, sin problema lo pueden mencionar en el chat y con gusto al finalizar vamos a resolver cada una de ellas. ¿Qué es lo que vamos a visualizar durante esta plática? Bien, vamos a hablar un poquito sobre las familias de personas con discapacidad ante esta contingencia, cuáles son las familias con mayor vulnerabilidad, aspectos generales de las mismas, cómo mejorar la convivencia familiar cuando existe una persona con discapacidad desde dos puntos muy importantes, que sería comunicación asertiva y descanso del cuidador principal. Vamos a abordar un poco las medidas de protección y vigilancia del COVID-19, así como los síntomas básicos y cuáles son los puntos generales a trabajar. Vamos a hablar sobre recomendaciones generales ante el COVID-19 en personas con discapacidad y familias y les voy a hablar un poquito sobre el mecanismo independiente de monitoreo del Estado de México, que es el MIMEM. ¿Cuál es el objetivo general de esta plática? Pues bien, vamos a contribuir a que las familias de personas con discapacidad se sientan competentes y capaces para hacer frente a esta nueva situación que estamos viviendo. Vamos a adentrarnos ya un poco más al tema. Pues bien, nosotros sabemos que la discapacidad no únicamente afecta a la persona que nace con esta condición, sino que también la discapacidad afecta a las personas que los rodean, en especial a su núcleo familiar. Es importante mencionar que ante esta contingencia que estamos viviendo, la dinámica familiar de las personas con discapacidad se vuelve verdaderamente un reto. Un reto por mantener esta estabilidad emocional. Y el hablar de estabilidad emocional no únicamente me estoy enfocando a la persona con discapacidad, sino a todos los integrantes de la familia. Lamentablemente hay familias con discapacidad que viven en situación de escasez, que su casa únicamente consta de una habitación en la cual ahí tienen el comedor, la sala, la cocina, y que se tienen que adaptar a esta situación de emergencia que estamos pasando. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la situación que está viviendo la familia con personas con discapacidad, hasta que a lo mejor convivimos con alguien con discapacidad o tenemos algún familiar con discapacidad, es como entendemos toda esta situación y vemos el reto que realmente están teniendo ante este aislamiento. Sin duda alguna, las familias con personas con discapacidad podemos mencionar que probablemente sean las más perjudicadas ante esta pandemia, no solo por la necesidad de apoyo que requiere la persona con discapacidad, sino también porque el retroceso que va a tener esta persona con discapacidad por la cancelación tan drástica de terapias. Aunado a esto, hay personas con discapacidad que desde que empezó el aislamiento dejaron de asistir a laborar y cambiaron esta rutina. Sabemos que el cambiar una rutina es muy complicado. Si para nosotros es complicado adaptarnos, para una persona con discapacidad aún es mayor. Si hablamos de una persona con discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial, sabemos que el forjarles a ellos una rutina implica tiempo, implica dedicación, implica una serie de pasos que de cierta forma les tenemos que cambiar y ellos tienen que adaptarse a esta nueva situación que estamos viviendo. Sin duda alguna, hay familias que sí van a poder salir de esta situación sin mayor problema, que no van a necesitar mayor apoyo porque cuentan con los recursos necesarios para salir de la contingencia. Sin embargo, tenemos el otro lado de la moneda. Hay familias que no cuentan con los suficientes recursos y que sí van a necesitar un apoyo adicional para poderse adaptar a esta situación, ya sea porque su sustento económico se quedó sin trabajo o bien porque la persona con discapacidad requiere algún tratamiento, independientemente de la discapacidad, tiene una enfermedad crónica y requiere de un tratamiento que no está siendo solventado por alguna institución, sino que tiene que salir de sus bolsillos. Todas estas situaciones generan crisis en la familia, generan una dinámica de tensión y que por obvias razones convierten a estas familias un poco más vulnerables.
¿Cuáles son las familias con mayor vulnerabilidad? Bien, tenemos a las familias jóvenes con niños con discapacidad o familias mayores con personas con discapacidad en proceso de envejecimiento. Asimismo, tenemos familias con personas con discapacidad psicosocial. Aquí me enfoco un poquito más a las personas que tienen trastornos mentales o problemas de conducta, como por ejemplo las personas con autismo o con Asperger. Tenemos las familias que tienen más dependientes económicos y que la persona con discapacidad necesita atención médica especializada. A las personas con discapacidad que viven solas. Aquí un punto muy importante. ¿Cómo le hacen estas personas con discapacidad que viven solas para proveerse de lo necesario? A lo mejor de medicamento, de alimentos básicos. ¿Cómo le hacen para seguir estas medidas de higiene que nosotros tenemos que tener ante esta contingencia? Aquí es algo muy importante que sería la solidaridad. Si conocemos a una persona con discapacidad que viva sola, apoyarlo, asegurarnos que esté teniendo todas estas medidas de seguridad para evitar el contagio y apoyarlo a lo mejor en la compra de sus víveres, en la compra de tratamiento, obviamente teniendo la sana distancia y evitar el contagio de todos. Y finalmente, y creo que lo más importante, las familias que tienen que afrontar el contagio o la pérdida de algún familiar por COVID-19. Cuando hablamos de familia, nos enfocamos a todos los miembros. Sin embargo, es muy importante que tomamos en cuenta ciertos aspectos generales para poder brindar el apoyo necesario a las personas y a la familia con discapacidad. El primero, cada familia es distinto. No todas las familias van a necesitar el mismo apoyo. La necesidad de información o apoyos varía de una familia a otra. Cada familia tiene una manera y un estilo propio de afrontar las situaciones. Cada miembro de la familia es distinto en cuanto a sentimientos, vivencias y preocupaciones. Ahorita yo les puedo comentar a ustedes, volteen a ver a la persona que tienen al lado. Es totalmente diferente a ustedes, ya sea físicamente y emocionalmente. Sin embargo, muchas veces generan discusión porque queremos que la persona que tenemos enfrente reaccione de la misma forma que yo. Sin embargo, esto nunca va a ser porque es totalmente diferente y obviamente genera alguna diferencia o alguna discusión entre los mismos. Es posible que la persona con discapacidad no sea la mayor preocupación de algún familiar, sino que hay otra más importante, como por ejemplo la hospitalización de un familiar o la posible pérdida de trabajo de algún miembro de la familia. Y finalmente, las necesidades, preocupaciones, prioridades de la familia pueden cambiar a lo largo del aislamiento. Probablemente al inicio del aislamiento hubo familias que no necesitaban apoyo. Sin embargo, conforme esta se fue extendiendo, pues obviamente los recursos se agotan y más si se quedaron sin el sustento económico, las preocupaciones y necesidades de las familias fueron cambiando conforme fue avanzando esta contingencia. Ahora bien, ¿cómo mejorar la convivencia familiar cuando existe una persona con discapacidad? Desde mi punto de vista, hay dos factores muy importantes para trabajar y mejorar esta convivencia familiar. Primero, la comunicación asertiva y segundo, el descanso del cuidador principal. ¿Qué es la comunicación asertiva? Pues bien, sabemos que la comunicación asertiva es la expresión consciente, mediante la cual nosotros vamos a manifestar ideas, deseos, opiniones, sentimientos y derechos. Pero ojo, todo esto nosotros lo vamos a expresar de una manera congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y sobre todo respetuosa. Todo esto que nosotros vamos a ir expresando siempre va a ser con la menor intención de herir o perjudicar a alguien. ¿Por qué es importante la comunicación asertiva? Primero, porque hace valer los derechos humanos de todas las personas, maneja conflictos, conduce situaciones de negociación, establece y mantiene conversaciones con diferentes personas y en diferentes contextos, favorece la toma de decisión y solicita cambios de conducta a otra persona. Todo esto sin perder el enfoque de una manera respetuosa hacia quien tenemos enfrente. Es importante mencionar que la asertividad parte de que todos tenemos derechos asertivos. ¿Cuáles son algunos ejemplos o qué son los derechos asertivos? El derecho a cometer errores y equivocarnos, derecho a aceptar los sentimientos propios y ajenos, derecho a tener nuestras propias opiniones, derecho a criticar y protestar por un trato justo, derecho a reprochar el comportamiento de otros, derecho a interrumpir y pedir una aclaración, derecho a intentar un cambio y derecho a pedir ayuda. Si se dan cuenta,
Todos estos derechos, si nosotros no los manejamos de una manera correcta, pueden generar una diferencia o una discusión con la otra persona, porque simplemente no entendemos que la persona que tenemos enfrente puede cometer errores, pero así como comete errores, también hay una solución para solventarlos. Es por eso que muchas veces no tratamos lo específico y generalizamos todos. De aquí viene el dicho que dice, ¿no? Que hacemos una tormenta en un vaso de agua. Muchas veces como seres humanos tendemos a hacer esto, a no tratar lo específico, a no tratar lo específico, sino lo general. Y de aquí radican ciertas discusiones. Para que quede un poquito más claro todo esto de la comunicación asertiva, aquí viene un ejemplo. ¿Cómo es no tener una comunicación asertiva? Tú me haces poner de mal humor. Si lo cambiamos a una comunicación asertiva, quedaría: cuando no apoyas a tu hermano, me siento frustrada e impide que tu hermano aprenda a lavarse correctamente las manos ante esta contingencia. Si se pueden dar cuenta, el ser asertivo primero nos hace responsable de nuestras emociones. Me siento frustrada. Es específico y habla de la acción y su impacto. Es decir, que tú no me apoyas y esto provoca que tu hermano no aprenda correctamente a lavarse las manos y puede exponerse al virus que tenemos ante esta contingencia. Otro factor muy importante para mejorar la convivencia familiar y la dinámica entre las familias con personas con discapacidad es el descanso del cuidador principal. Sabemos que cuando existe una persona con discapacidad, la responsabilidad siempre va a recaer más en alguien, ya sea papá, mamá, hermano, abuelito o simplemente el cuidador principal. Sin embargo, sabemos que ser cuidador no es una tarea fácil, porque conlleva ciertas responsabilidades, que a veces hace que el cuidador pierda el rumbo y ejerce el rol sin tomarse un respiro. ¿Cómo nosotros nos podamos dar cuenta de que esta persona o este cuidador principal requiere un respiro y requiere este descanso que necesita? Primero, porque comienza con mucha ansiedad, sensación de cansancio excesivo, dolores de cabeza recurrente, reacciones exageradas ante pequeñas molestias, se vuelve muy impaciente y con mucha irritabilidad, problemas de concentración, resentimiento hacia los que le rodean. Muchas veces aquí es el enojo hacia las demás personas porque piensan que la responsabilidad está totalmente recayendo en ellos, cuando a lo mejor no es así, cuando sí le están brindando el apoyo necesario, pero la persona de tanta ansiedad que tiene y por no tomar este descanso, entonces comienzan estas discusiones y finalmente descuida sus propias necesidades. Si se dan cuenta, todos estos aspectos generan estrés. Estrés que obviamente se van a convertir en una discusión, en una diferencia con las personas. Y esto nos bloquea totalmente, nos bloquea a que nosotros podamos ver las necesidades específicas de la persona con discapacidad o de los otros miembros de la familia. Y esto modifica la dinámica familiar, pero la modifica de una manera negativa, porque comienzan los pleitos, comienzan el hecho de no solventar estas necesidades de cada miembro de la familia. Saber cuidar a uno mismo es tan importante como saber cuidar a una persona dependiente. Pero ojo, todo esto nosotros lo vamos a aprender con el tiempo y con dedicación. De pronto, en la dinámica familiar de las personas con discapacidad o simplemente de la familia en general, ante esta contingencia es muy estresante si uno de los miembros de la familia o bien la persona con discapacidad comienza a tener algún síntoma de ya sea de resfriado o por ejemplo tos o escurrimiento nasal, porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, si acudir al médico, si quedarnos en casa o qué es lo que tenemos que hacer. A continuación les voy a proporcionar algunos datos muy generales en cuanto a síntomas del COVID-19, así como las medidas de protección que se deben de tener. Yo sé que esta información puede resultar un poco repetitiva, sin embargo, recuerden que ante esta contingencia es muy importante prevenir toda esta situación para evitar el contagio. Las medidas de protección y vigilancia que se adopten por las propias personas con discapacidad y sus familias es fundamental ante esta emergencia COVID-19. ¿Cuáles son algunas medidas de protección y vigilancia que debemos de tener? Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón, por lo menos 20 segundos cada vez que lo realices. Solo en caso de no haber agua y jabón, usa gel desinfectante.
Recuerda que la concentración de alcohol tiene que ser mayor al 60%. No toques tu nariz, ojos, boca si tus manos están sucias. Siempre aplica la etiqueta respiratoria. Recuerda que es de esta forma. Desinfecta de manera continua la superficie y los objetos que más tocas, como puede ser la puerta, el celular, la computadora, entre otras. Ventila el espacio que habites. Desinfecta de manera continua las ayudas técnicas utilizadas, como por ejemplo el bastón, la silla de ruedas, muletas, andaderas, tableros o prótesis. Limpia de manera continua a tu animal de servicio o perro guía, en particular si sales a la calle con él. Esto aplica para las personas con discapacidad visual. Mantén una sana distancia de las demás personas y evita estar en contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas básicos del COVID-19? Ojo, estos únicamente son síntomas básicos. Nosotros debemos de cumplir al menos con 2 de las siguientes: tos seca, fiebre, temperatura a más de 38 grados y dolores de cabeza recurrentes, acompañados de al menos de uno de los siguientes síntomas: dolor o ardor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolores en músculos y articulaciones, dificultad para respirar, estamos hablando aquí ya de casos graves, y dolor en el pecho, también estamos hablando de un caso grave. ¿Qué hacer si nosotros o algún familiar o la misma persona con discapacidad tiene estos síntomas? En pantalla les voy a proporcionar y les voy a dejar los números telefónicos. Recuerden que es muy importante tenerlos a la mano. Es mejor prevenir. Está el teléfono de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, línea telefónica de Fundación Teletón, número nacional de emergencia, Locatel. Llamar al número de salud del estado donde vivas, ahí también les proporciono la liga para que puedan ingresar y consultar el número telefónico. Pregúntale a Susana a distancia por medio de WhatsApp. Y algo muy importante, tenemos el apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana. Esto es mediante una videollamada y aplica para las personas con discapacidad auditiva. Toda esta información igual se las vamos a dejar para que ustedes tengan a la mano la misma y no haya ningún inconveniente. Y recuerden que ante todo tenemos que prevenir. ¿Cuáles son las recomendaciones generales ante el COVID-19 en personas con discapacidad y familia? Aquí vamos a visualizarlo dependiendo el tipo de discapacidad. Discapacidad motriz. Ante todo, tenemos que lavar y desinfectar de manera frecuente las ayudas técnicas que utilice para su desplazamiento o movilidad, como por ejemplo son la silla de ruedas, muletas, bastones, andaderas y prótesis. Limpia y lava con frecuencia la parte del cuerpo que es utilizada como apoyo para movimiento. Recordemos que la mayoría de las personas que tienen discapacidad motriz siempre se apoyan ya sea del antebrazo o del codo para a lo mejor trasladarse a la silla de ruedas o para tomar impulso. Entonces, de esta forma nosotros tenemos que asegurarnos, limpiar y desinfectar la parte del cuerpo, así como la superficie que se está sosteniendo esta persona. Asistir a la persona con discapacidad para facilitar su higiene y limpieza en caso de que presente serias limitaciones en la movilidad. Esto hablando de una persona como, por ejemplo, con parálisis cerebral. Sabemos que es muy complicado que ellos sean autónomos y que puedan realizar estas actividades cotidianas. Entonces, hay que apoyarlos y hay que asegurarnos de brindarles todo lo necesario para que realicen este procedimiento de higiene. Discapacidad auditiva. Las personas que realizan lectura de labios, es necesario que el interlocutor se posicione a 2 metros de distancia para que de esta forma evitar el contacto con los fluidos y sobre todo utilizar el cubrebocas. En este caso, para las personas con discapacidad auditiva, están los cubrebocas que están destapados de los dientes precisamente y de los labios para que tengan esta facilidad de lectura de labios. Para llamar la atención de la persona con discapacidad auditiva, hay que ubicarnos frente a ella, conservando siempre la distancia recomendada y así evitar tener contacto con ellas. Al momento de comunicarse por medio del lenguaje de señas mexicana, hay que evitar tocarse el rostro para que de esta forma no esté ahí el virus o podamos adquirir el mismo. Discapacidad visual.
Debemos de tener limpieza del bastón guía con desinfectante al llegar y salir de casa. Limpiar con más frecuencia el dorso de la mano cuando ésta se utiliza para la acción de ubicación, búsqueda y orientación. Es importante usar ropa de manga larga, esto preferiblemente para que permita usar el antebrazo para la sensibilización. De esta forma estaríamos mitigando un poco el riesgo de contaminación. Limpia con frecuencia celulares, teclados, pantallas del computador. Recordemos que las personas con discapacidad visual todo lo van a hacer mediante el tacto. Adicional a esto, si nosotros vamos a guiar a una persona con discapacidad visual, es muy importante que nos tome ya sea del hombro o de la espalda, no del brazo, porque recuerden que ahorita estamos haciendo el estornudo de etiqueta, entonces esto también puede generar un modo de contagio hacia la persona con discapacidad visual. Entonces recuerden siempre del hombro o bien de la espalda. La discapacidad intelectual. Transmitir la información a través de contenidos de fácil lectura o pictogramas para asegurar que cumplan con las medidas de prevención. Sabemos que una persona con discapacidad intelectual es muy complicado que nos pueda entender a lo mejor un texto muy técnico. Entonces, tenemos que bajar toda esta información, ya sea con imágenes o con contenidos de fácil lectura, para que ellos puedan entender lo que está pasando en estos momentos y al mismo tiempo tengan también el seguimiento adecuado y la prevención de los mismos, como todas estas medidas de higiene que debemos de tener. Acompaña la adopción de hábitos de higiene de acuerdo a las recomendaciones establecidas. ¿Qué hacer con una persona con discapacidad psicosocial, o cuáles son las recomendaciones generales? Adopta medidas que le permitan mantener una estabilidad emocional, ya sea en línea o de forma presencial, brindado por especialistas o por pares. Pueden ser familiares o amigos. Va más enfocado a las personas que tienen algún trastorno mental, como por ejemplo es la depresión. Evitar cambios bruscos de actividades y adaptar la rutina a la medida que lo permita el aislamiento, más enfocado a las personas con autismo o Asperger. Y en caso de contar con tratamiento farmacológico, evita la suspensión del mismo. Esto también es algo muy importante. ¿Cuáles son los puntos de manera general que debemos de trabajar para mejorar tanto la dinámica familiar y obviamente prevenir esta parte del contagio? Primero, disminuir la sensación de soledad. Hay que tomar en cuenta que así como la Comisión de Derechos Humanos está brindando estas pláticas que sean de su utilidad, también hay otras instituciones o también hay otros profesionistas que nos pueden apoyar con estas pláticas o con alguna actividad que pueda ser de su ayuda, que puede mejorar la dinámica familiar o simplemente dar información asertiva. Contar con redes de apoyo locales o vecinales. Esto aplica un poco más para las personas con discapacidad que viven solas. Es muy importante contar con números telefónicos, ya sea de vecinos o de familiares cercanos, para que en caso de que ellos requieran alguna ayuda, pues sin problema se le pueda proporcionar. Escucha activa con todos los miembros de la familia para detectar necesidades. Si bien sabemos y conocemos la necesidad específica de cada uno de los miembros de la familia, créanme que podamos brindar el apoyo de manera eficaz y de manera oportuna. Asegurar que la información transmitida sea relevante y de importancia. Algo muy, muy importante es que toda la información que vayamos a transmitir, ya sea a los miembros de la familia o bien a la persona con discapacidad, tiene que ser de fuentes oficiales, para así evitar alguna psicosis o estrés que no es necesario. Aprovecha todas las actividades en línea realizadas para mejorar la dinámica familiar. Contar con un plan de emergencia durante la epidemia para saber cómo actuar en caso de que la persona con discapacidad o el cuidador enferme de COVID-19. Este punto es muy importante. ¿Por qué contar con un plan de emergencia? Porque de esta forma la otra persona va a saber actuar de la manera correcta. Por ejemplo, si el cuidador principal enferma y va a llegar otra persona a cuidar a la persona con discapacidad, valga la redundancia, debe de haber este plan de emergencia. ¿Qué podemos meter en este plan de emergencia? Pues bien, si la persona con discapacidad está medicada, hay que colocar cuáles son los medicamentos que toma, cuáles son los horarios que debe de seguir, la alimentación, si es necesaria alguna en específica que debe de seguir, también anotarla. Contar con números telefónicos de a lo mejor el médico de cabecera para alguna duda que llegue a tener.
Este plan de emergencia es muy importante para saber qué hacer en caso de que enferme el cuidador principal o bien la persona con discapacidad. Continuar con las actividades de desarrollo para las personas con discapacidad. Si bien es cierto, se cancelaron drásticamente las actividades, ya sea en CAM, en USAER, en URIS. Sin embargo, el retroceso que va a tener la persona con discapacidad también recae en nosotros como familia. Es muy importante continuar con las actividades dentro de casa. Sé que es muy complicado, a lo mejor por el aislamiento, por los demás integrantes. Sin embargo, hay que realizar algo a lo mejor dinámico, lúdico, para que la persona con discapacidad no tenga ese retroceso y al momento de regresar a la normalidad no vaya completamente en ceros. Sabemos que para ellos, si se pierden 1 o 2 días de clase, es muy complicado. Ahora imagínense todos estos 2 meses que llevamos de encierro, ¿cómo va a ser para ellos? Entonces, hay que retomar todo este aprendizaje, hay que apoyarnos con las maestras, ya sea de USAER o las docentes de escuelas regulares, para que nos puedan proporcionar toda esta información y estrategia para ir evaluando este aprendizaje-enseñanza con los niños con discapacidad. Y finalmente, realización de actividades lúdicas y físicas dependiendo de la discapacidad, en donde se integre a toda la familia, perdón, en general. Les voy a hablar un poquito sobre el mecanismo independiente de monitoreo del Estado de México, el cual es el MIMEM. Este mecanismo nace de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Son organizaciones de la sociedad civil, las cuales tienen el enlace directo con la Comisión de Derechos Humanos y se ponen a sus órdenes en caso de que requieran alguna asesoría, alguna guía o algún tema en específico en cuanto a discapacidad. Créanme que ellos son totalmente expertos y saben del tema y sin problema, en caso de que ustedes al finalizar la plática requieran algún número telefónico de alguna de estas asociaciones, sin problema se los podemos proporcionar para darles la guía o el asesoramiento que ustedes requieran. ¿Cuáles son estas organizaciones que componen el mecanismo? Tenemos a la Confederación de Organizaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, el Instituto Mexicano para la Atención del Autismo y Desórdenes del Desarrollo, Rodando con el Corazón, Temple de Ángel, Veamos con el Corazón, Vive Equinoterapia, Huellas Continuas, Rehabilitación Infantil Equinoterapéutica, y también contamos con un experto en derechos humanos, la cual es una licenciada en Derecho y créanme que es experta en este tema. Asimismo, tenemos un experto en discapacidad, el cual tiene una maestría en desarrollo y psicoterapia infantil, que también puede ser de gran ayuda. No duden en caso de que requieran estos contactos para alguna guía, para alguna asesoría, sin problema se los podemos proporcionar. Adicional a esto, si ustedes se sienten tristes, enojados, tienen ansiedad, les preocupa algo, no duden en solicitar orientación o alguna ayuda emocional en los números telefónicos que aquí también ven en pantalla. Está la línea de vida, la cual está disponible las 24 horas y los 7 días de la semana. Está una atención psicológica por parte de la UNAM, Locatel, Centros de Integración Juvenil. Nuevamente están los apoyos del intérprete de lengua de señas mediante videollamadas para las personas con discapacidad auditiva, y también pueden ingresar a la página de coronavirus.gov.mx en la sección de Cuida tu salud mental. Pero ojo, algo también muy, muy importante, evita la exposición excesiva de la información sobre el COVID-19. ¿Esto por qué? Porque también demasiada información puede generar estrés, puede generar psicosis y obviamente puede desequilibrar esta salud mental y más en este aislamiento. Finalmente, puedo mencionar que es de suma importancia poner atención de manera continua a los estados de ánimo de cada uno de los integrantes de la familia, así como de la persona con discapacidad. ¿Cómo podemos ayudar un poquito en esto? Pues dando apoyo con estímulos sensoriales, espacios improvisados de recreación y esparcimiento, así sea un espacio muy pequeño en casa que tengamos para distraernos, para entretenernos, a lo mejor con algo que nos guste, y de esta forma canalizar todo este estrés que estamos manejando, ya sea para la familia en general o bien para la persona con discapacidad. Recordando en todo momento que esta contingencia sanitaria no es permanente. Si bien sí no tenemos una fecha de regreso y el regreso va a ser escalonado, sin embargo, esto no va a ser para siempre.
hay que mantener y mejorar la dinámica familiar a lo mejor que tenemos en estos momentos y sobrellevar este aislamiento. Recordar no es permanente, vamos a salir de esto, pero siempre, siempre recuerden con una comunicación asertiva. Para terminar, les dejo esta frase que se me hizo muy importante y adecuada a esta situación, que dice así: nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, pero cualquiera puede comenzar ahora y hacer un nuevo final. En pantalla pueden ver la bibliografía que fue consultada para la presente plática, asimismo como los datos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el número telefónico 236-0560 o el número gratuito 800-994-000, así como las redes sociales de la comisión oficial y de nuestro presidente, el doctor Jorge Olvera García, tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter. Asimismo, se agradece la importancia y el interés tanto del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el doctor Jorge Olvera García, así como el licenciado Ricardo López Franco, secretario ejecutivo de la comisión, quienes verdaderamente se han preocupado desde que inició esta contingencia para que toda esta información que nosotros les proporcionemos sea eficaz y sea de su utilidad. Sin más preámbulos, agradezco mucho su tiempo. Con esto culmino mi participación y pues comenzaríamos con el espacio de preguntas y respuestas. Dejo en voz a la licenciada Karen. Sí, gracias. Es que Okay. estaba en silencio. Bueno, pues nuevamente hola a todos. Gracias, licenciada Cristi, por tu información que fue pues muy importante y relevante para en este tiempo las familias que tienen o que conocen o que viven con una persona con discapacidad, pues puedan practicarlo y tener un conocimiento acerca de esto. Y bueno, yo les pediría, si es que alguno de ustedes tienen alguna pregunta, la envíen a el chat del grupo en Zoom, por favor. Muchos de ustedes han estado preguntando si la información la podemos enviar. Claro que sí, con todo gusto. Solamente sí les pediría que pongan su correo en el chat del grupo, por favor, si es que requirieran esta información que nos acaba de proporcionar la licenciada Cristi. Y si alguno tiene una pregunta, pues les vamos a dar un minuto para que la puedan escribir y podamos contestar esta pregunta, o si quieren también aportar algo al respecto, también es muy importante, y que nos pidan abrir su micrófono, por favor, si es que quisieran aportar o si es que quisieran realizar la pregunta a través del chat, por favor. Entonces, pues vemos aquí presentes a docentes, presentes al DIF, de Surtepec, de Jaltenco. Qué bueno que están pudiendo entrar en esta capacitación. Y pues creo que no hay preguntas. Axel, creo que se conectó Axel, la mamá de Axel, Lourdes, si no me equivoco. Hemos trabajado con él y con Lorenzo aquí en Metepec, con un curso de braille, ¿no? Donde hemos estado de cerca. Qué bueno que están con nosotros. Y pues bueno, creo que no hay alguna. Aquí dice, ya nos envió una pregunta Alejandro Gutiérrez, que dice: ¿hay algún acuerdo de personas con discapacidad para el retorno seguro a la nueva normalidad? Tengo entendido, Alejandro, que hasta el momento se están justamente haciendo planes y estrategias para que exista ese retorno seguro a las escuelas. Obviamente considero que se tiene que trabajar este protocolo para un retorno seguro, ¿no? Para esta, como bien lo refieres, va a ser un nuevo normal, ¿no? Porque nada va a poder ser igual. Cristi, no sé si quieras agregar algo, si tengas algún comentario al respecto.
Sí, efectivamente, ahorita se está trabajando con ello, tanto con las personas que no tienen discapacidad, así como las personas con discapacidad, precisamente para este retorno seguro. Igual forma, en el ámbito laboral también están todas estas medidas para que, obviamente, evitar el contagio. Sabemos que esta contingencia sí efectivamente no es permanente, pero todavía no nos han dado una fecha de regreso, a menos de los municipios que han sido como exentos o que han tenido menor porcentaje en cuanto al contagio. Sin embargo, sí, efectivamente ahorita todavía no está como tal estas medidas, pero se está trabajando en ello. Ok, gracias, Cristi. ¿Alguien más que quiera dar u otorgar alguna pregunta a la licenciada Cristina, a su servidora, para que lo puedan escribir y podamos tener este tiempo en donde, bueno, podamos compartir también algún conocimiento que ustedes tengan o algo que quieran indicar? Damos unos segunditos para ver si alguien escribe. Y pues yo solamente quisiera decirles que es necesario involucrar a las personas con discapacidad dentro de las familias para que nosotros como familia podamos otorgar medidas de protección y vigilancia. También todo lo que habló la licenciada Cristi fue eso, una medida de protección hacia las personas con discapacidad y que podamos vigilar también muy de cerca cómo se desarrollan y así poder prevenir. Recordemos que la prevención es el punto medular de todo esto, seguir estas recomendaciones, no quedarnos con lo que nos dice el vecino o con lo que a veces nos comentan, porque eso va a contrarrestar la información justamente que el gobierno del estado les está otorgando o a través de esta capacitación. Y como bien lo mencionaba Cristi, chequen las fuentes oficiales, porque es muy importante prevenir este COVID-19 en las personas con discapacidad. Y bueno, también en este sentido tenemos que respetar la libertad de las personas con discapacidad para que puedan tomar sus propias decisiones al respecto. Entonces, como familia somos muy importantes. Yo les pido que velemos desde el lugar donde nos encontremos, desde nuestras trincheras, para que prevenir algún tipo de contagio o de enfermedad. Y pues muchísimas gracias, gracias por sus felicitaciones. También Por aquí ya hay una pregunta. aquí, a ver, Ajá, ajá. de Carlos, de la Defensoría de Derechos Humanos de Tlalnepantla. Una pregunta, ¿qué Okay. recomendaciones nos podría proporcionar para los niños con autismo en casa o algo para distraerlos en este encierro? Gracias. Pues como les comentaba durante la presentación, la realidad es que las personas con autismo o Asperger es muy complicado. El cambiarlos a ellos de rutina es bastante complicado porque es muy difícil que ellos puedan entender esta situación. Algo muy importante y esencial es que nosotros les podamos explicar primero por qué fue este cambio de rutina y por qué es el aislamiento, para evitar alguna crisis con los niños con autismo. De hecho, veía un video precisamente de un niño con autismo que hicieron esta dinámica. El niño forzosamente quería ciertos tenis, ¿no? A lo mejor para ese día, pero la terapeuta lo que mencionaba es la importancia de poderle explicar al niño, de acuerdo a su discapacidad y obviamente de acuerdo a su edad, el por qué no podía ponerse en esos momentos esos tenis. Era porque estaban sucios, sino porque tenía que ponerse otros tenis, a lo mejor color azul. Pero el niño no entendía, lo fue entendiendo con imágenes, lo fue entendiendo con dinámicas que la mamá fue realizando para evitar esta crisis en el niño. Sabemos que si hablamos de un autismo con discapacidad intelectual severa, pues es muy complicado poderle explicar al niño a lo mejor con palabras, con textos. Entonces hay que manejar
imágenes. Hay que manejar todas estas dinámicas que sean enfocadas dependiendo del grado de autismo que tenga el niño para evitar estas crisis. Si bien entendemos el encierro es muy complicado, si para nosotros es complicado, para un niño con autismo es mayor. Entonces hay que realizar dinámicas, hay que realizar imágenes, hay que utilizar cuentos que puedan ser de utilidad para que el niño pueda entender toda esta nueva adaptación que está surgiendo y al mismo tiempo evitar las crisis que ellos puedan tener. Ok, muchas gracias, Cristi, y espero que nuestro compañero o con amigo Carlos haya quedado claro esta contestación. Gracias, Cristi. Nos dice también Luis Villuendas si podemos proporcionar números telefónicos. Claro que sí. El número gratuito es el 800-999-4000, es el de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Pueden ustedes de manera directa iniciar una queja y acabo... ahorita envié en privado, perdón, Alejandro Gutiérrez, pero lo voy a poner para todos, mi número personal, para que ustedes, si es que tuvieran alguna queja o alguna denuncia al respecto en materia de discapacidad, con todo gusto se puedan comunicar con su servidora, como les explicaba Cristi, a través del MIMEM, que estamos dentro de este departamento. Nosotros podemos iniciar esas quejas y remitirlas a las autoridades que correspondan. Entonces, pues quedamos a la orden y pues muchísimas gracias a todos por estar en esta plática. Es muy importante indicar que esta presentación que se otorgó hace algunos momentitos es información de manera general, no particular. En dado caso que alguno de ustedes tuvieran alguna duda de un caso específico, con todo gusto podríamos aclararlo, la licenciada Cristina y su servidora. Muchísimas gracias. El correo electrónico también lo acaba de proporcionar mi compañera Estefanía. Métanse al chat, por favor, para cualquier duda o solicitud del material. Se los digo en voz alta, es secretaría.ejecutiva@codem.org.mx. Si es que ustedes ya requieren de alguna situación o material específico, a través de este correo electrónico nosotros lo podríamos proporcionar. Muchas gracias, Fanny, por la información. Además de que, bueno, también se pueden ingresar en la página de la CODEM, www.codem.org.mx, donde pueden encontrar dípticos e información para personas con discapacidad. Y bueno, pues sin más que agregar, muchísimas gracias por este tiempo. Nuevamente les comento y quedamos a sus órdenes a través del número gratuito, mi número personal y el correo de la Secretaría Ejecutiva. Pues sin más que agregar, podemos ir a seguir realizando nuestras actividades. Que estén muy bien y que tengan buena tarde. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. La CODEM late por ti.